Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Amén. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé que no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. Cada temor de tu lado voy, siempre me sostienes. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. Y en cada temor de tu lado voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Recibe nuestra adoración, Señor. ¡Aleluya! Estamos listos para escuchar tu voz, Señor. Háblanos. Pon atención a la palabra de Dios que viene ahora a tu vida. Bendiciones. Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Es para mí un placer el poder saludarte y gracias por dejarme entrar hasta tu casa, hasta tu hogar o ahí donde estás a través de tu dispositivo móvil o tu computadora o tu pantalla. Gracias por estar aquí con nosotros en una edición más de Su Presencia en Casa. El día de hoy es un día especial porque estamos reuniéndonos para escuchar la palabra de Dios, para aprender un poco más de Dios, de su palabra, de su verdad y que podamos conocer a través de la exposición de su palabra la persona de Jesucristo. Esa persona maravillosa que nos ha salvado, que es Dios mismo y que nos ha dado su gracia para que podamos estar con Él, para que podamos conocerle. Te voy a pedir que me ayudes a orar, que ahí donde estás con tu familia, como siempre lo haces, con tus hijos, con tu esposa, o aún si estás solo en casa, ayúdame a orar para que Dios pueda hablarnos, para que yo pueda tener la gracia y la habilidad de poder compartir contigo lo que creo que Dios me dijo que te comparta. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque tu palabra es accesible a nosotros. Te pedimos que nos hables, te pedimos que tu palabra la envíes, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Señor, y que también tengamos la gracia y la habilidad de recibirla en el corazón, de atesorarla y de guardarla para ponerla por obra. En el nombre de Jesús estamos listos y dispuestos para escuchar tu palabra. Yo quiero, antes de empezar este tema, quiero contarte una historia, porque siempre es bueno empezar con una historia. Quiero hablarte de la gracia de Dios y quiero que empezar hablándote de esta historia que escuché hace algunos años, que me ayudó a entender un poquito más la gracia de Dios, porque sin duda es un tema que hay que entenderlo muy bien. Habían 3 hombres que murieron y llegaron al cielo. Y cuando estos hombres murieron, se encontraron con una gran puerta enorme, y en la puerta había un ángel enorme con una libreta en la mano, como si estuviera apuntando algo. Y al lado del ángel había un gran poste con unas luces rojo y verde, que significaba el rojo que no te daba acceso al reino de los cielos, y el verde significaba acceso al reino de los cielos. Entonces estos 3 hombres mueren y tenía que hacer fila para poder pasar a través del ángel. El filtro era el ángel para que tú pudieras entrar al cielo, ¿no? Y el primero era un filántropo, era un hombre que toda su vida había ayudado a muchas personas, había donado parte de su fortuna a mucha gente, y entonces él se sentía muy confiado. Él pensaba, seguramente el ángel me va a reconocer quién soy y me va a dejar pasar enseguida. Entonces se para delante del ángel, el ángel imponente, enorme, grandísimo, lo ve hacia abajo él, y el hombre lo ve hacia arriba, y le dice, seguro sabes quién soy, ¿verdad? El ángel dice, sí sé quién eres, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te debo dejar de pasar al reino de los cielos? ¿Por qué tienes que pasar? ¿Por qué te dejaría yo pasar? Y entonces el hombre empieza a responder, bueno, yo soy, así agarrándose las uñas, así y todo eso, empieza a decir, bueno, pues yo soy un hombre que siempre ha hecho bien, le he ayudado a muchas personas, doné parte de mi fortuna a los pobres y también ayudé a muchísimos enfermos. En fin, he sido un hombre que ha sido bueno toda su vida, siempre he trabajado para hacer el bien. Entonces el ángel, impresionado, empieza como que a sacar una calculadora, empieza a sumar los puntos, y resulta que se prende la luz roja y dice, reprobado, lo siento, pero no puedes pasar. Pero ¿cómo es posible? No puede ser, yo siempre he hecho cosas buenas. Y lo toma el ángel por acá arriba y lo avienta al lago de fuego. No podía pasar este hombre que creía que era bueno. El segundo hombre, un poco nervioso, que era un religioso, pero a la vez confiado, pasa delante del ángel, y entonces le dice este hombre al ángel, bueno, yo toda mi vida he sido un religioso, toda mi vida he servido a Dios, toda mi vida fui a una iglesia, toda mi vida doné a los pobres también de la misma manera. Yo nunca realmente creí todo lo que dice la Biblia, pero traté de hacer bien las cosas. Procuré seguir al pie de la letra algunos mandamientos, hice mi mayor esfuerzo. Yo creo que ese es mi mérito para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces el ángel saca una calculadora, empieza a apuntar y suma todos los puntos y prende la luz roja, y era reprobado. Este hombre no aprobó, y el hombre sorprendido, ¿cómo puede ser posible que no aprobé si yo soy un hombre religioso? Yo soy un hombre que he seguido, si no todos, algunos mandamientos. ¿Cómo puede ser posible que me repruebes? Y el ángel lo toma y lo desecha también, no lo dejó pasar al reino de Dios. Entonces el otro hombre, que era un ladrón, era un homicida, había visto lo que el ángel había hecho a estos 2 primeros hombres. Y entonces este hombre empieza a temblar. Si a estos 2 hombres le hicieron esto, a mí también me lo van a hacer, sin duda algo peor. Entonces empieza a temblar, y el hombre ladrón, temeroso, con un temor reverente, se acerca delante del ángel y dice, ni siquiera me preguntes, solamente por pura gracia podría yo entrar al reino de Dios. Y entonces se prende el foquito verde, y
el hombre que era un ladrón fue perdonado por pura gracia y entró al reino de Dios. Claro que no es una historia que está en la Biblia, pero nos deja ver un poquito, nos ayuda a comprender un poquito qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que no nos merecemos. La gracia de Dios es un don, es un beneficio inmerecido que Dios nos da, y de eso quiero hablarte en esta edición, acerca de lo que es la gracia de Dios, que es un tema controversial, es un tema poco comprendido, es un tema que aparentemente comprendemos, pero conforme vamos profundizando en el tema nos damos cuenta de que como personas no alcanzamos a comprender lo que es la gracia de Dios en profundidad. Así que yo voy a intentar introducir un poquito sobre este tema, algo básico, algo fundamental, porque creo que este tema, como lo acabo de mencionar, es un tema elemental en la vida del creyente, es un tema fundamental en la vida del Hijo de Dios, y tenemos que entenderlo bien, por lo menos lo básico, para que luego podamos profundizar en ello. Sin duda la gracia de Dios es un concepto, como ya te dije, de primaria, de ABC del Evangelio, lo tenemos que entender. Sin embargo, creo que en la verdadera iglesia se ha enseñado correctamente. En algunos ámbitos cristianos se ha mal enseñado, o en algunas denominaciones tal vez, o en algunos ministros tal vez se hayan ido a un extremo y han enseñado mal lo que es la gracia de Dios, y la han tomado como si fuera un permiso para pecar. Incluso en algunos lugares se ha dicho que como está la gracia de Dios puedes pecar todo lo que tú quieras, total que Dios te perdona, y hay una gracia mal enseñada. Sin embargo, creo que la verdadera iglesia, los verdaderos ministros, los verdaderos creyentes han captado lo que es la gracia de Dios y lo han enseñado correctamente. Así que no creo que el problema sea el mensaje de la gracia de Dios, porque la Biblia es clara en cuanto al mensaje de la gracia de Dios. Creo que el problema está no en los emisores, no en el emisor del mensaje, sino en la persona que recibe el mensaje, porque ya sea que una misma verdad puede sonar diferente a los oídos de un hombre espiritual y de un hombre carnal. Es decir, la misma verdad suena distinto, suena diferente a los oídos de un hombre espiritual y a los oídos de un hombre carnal, a los oídos de un hombre que quiere acercarse a Dios y a los oídos de un hombre que no quiere comprometerse con Dios. Una misma verdad puede sonar diferente para diferentes personas, pero una persona, un hijo de Dios, siempre que tiene la revelación de Dios, que tiene el Espíritu de verdad, que lo guía a toda verdad, siempre va a escuchar la verdad de manera correcta. Entonces, el concepto de la gracia de Dios es muy espiritual, hermano. Es muy espiritual, es divino, es celestial. Por lo tanto, no podemos esperar que un hombre carnal con fortalezas en su mente y pensamientos que se oponen a la verdad de Dios lo puedan capturar con claridad. Yo era uno de esos. Yo era uno de esos hombres que siempre trataba de encontrar algún motivo por el cual, ¿recuerdas? No sé si recuerdas aquel hombre que contrata gente para su viña, y algunos los contrató desde temprano y algunos otros solamente trabajaron una hora. Yo trataba de encontrar algún tipo de motivo por el cual el hombre le pagó lo mismo al que trabajó más que al que trabajó una hora solamente. Y diría yo, no, pues a lo mejor pues como es de noche es más difícil trabajar, no lo sé. Entonces yo trataba de buscar algún motivo, y no, el hombre decidió pagarle lo mismo a los que trabajaron una hora que a los que trabajaron todo el día, por gracia. Era por gracia, porque a él quiso hacerlo. Entonces es un concepto que es muy espiritual, y solamente personas del Espíritu, personas que han nacido de nuevo, personas que son de Dios, que Dios las ha lavado, las ha justificado y las ha regenerado en su espíritu, pueden entenderlo. Personas que no han tenido un nuevo nacimiento, que no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que no han tenido una revelación de lo que les ha sido perdonado, no lo van a comprender del todo, porque siempre tendrán un argumento que se opondrá a la verdad de la gracia de Dios.
El entenderla, el entenderla nos llevará a creerla. Y el creerla, la gracia de Dios, nos llevará a vivirla. Y vivirla inspirará a quienes nos vean disfrutarla, porque la gracia de Dios se disfruta. Yo quiero leerte un poquito de la definición gramatical de lo que es la gracia de Dios. El término gracia es del origen latín que significa gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Es decir, es un regalo inmerecido. También alude a la elegancia, armonía con que una persona o animal posee en sus movimientos. Por ejemplo, las personas que practican ballet suelen ser personas que tienen gracia en sus movimientos. Otra connotación de la palabra gracia es la habilidad que unas personas tienen de agradar a otras con su sola presencia, con su conversación o con su manera de relacionarse con otras personas. Por ejemplo, esa persona tiene gracia para contar anécdotas. Es decir, tiene la habilidad de agradar a otros, ¿verdad? De igual modo, la gracia de Dios es un regalo, redundando un poquito, que no merecemos. La gracia de Dios es su perdón, es su favor que no merecemos, pero que es imprescindible para vivir en libertad y en plenitud en Cristo. Normalmente las personas normales regalan cosas que para pretender agradar a otros, pero no regalan todo, regalan una parte nada más de lo que de su dinero, de su fortuna, regalan una parte. Pero mira, Dios no nos regaló una parte de su reino. Dios no nos regaló un pedacito de lo que Él tiene. Él regaló lo mejor que tenía, que era su Hijo. Él mismo en su Hijo. Se dio a sí mismo en Jesucristo su Hijo. Es decir, lo dio todo y nos lo regaló, no mereciéndolo, sino que Él murió por nosotros, no siendo nosotros buenas personas, sino en un estado de pecado, estando nosotros pecando, estando nosotros maquinando maldad, estando nosotros en un estado de muerte. Él en ese tiempo se dio, se entregó por nosotros, aunque no lo merecíamos. Nos dio el regalo de la vida eterna sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios, aunque esto que acabo de mencionar, que es el regalo de la salvación, del perdón de nuestros pecados, de la justificación y de Dios sin merecerlo nosotros, no es nada más esta parte, sino tiene toda una gama de manifestaciones, ¿verdad? Así que, pero es imprescindible para nosotros el recibirla para poder vivir en libertad. La gracia de Dios, fíjate cómo operó en algunas personas en la Biblia la gracia de Dios. La gracia permitió a Abraham y a Sara concebir un hijo. La gracia le daba fuerzas sobrenaturales y sobrehumanas a David para despedazar al león y al oso cuando él cuidaba a las ovejas. La gracia impidió que Noé se quedara sin suministros de madera cuando él estaba construyendo el arca. La gracia convirtió a Moisés en un libertador, siendo un prófugo de la justicia egipcia. La gracia introdujo a Rahab, la ramera, en la genealogía del santo Mesías. La gracia le permitió a María tener en su vientre al Salvador del mundo. La gracia sobre Pedro sanaba a los enfermos con su sola sombra. La gracia estableció a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, en apóstol de la iglesia de Jesucristo. Y así te puedo dar muchos ejemplos más de lo que es la gracia, pero la gracia no la podemos encerrar en un solo concepto, sino la gracia tiene una multiforme manera de manifestarse en la vida del creyente. Es un regalo que Dios nos da, pero ese regalo también se puede definir como una habilidad
sobrenatural que nos permite hacer las obras imposibles de Dios. Obras que para nuestra capacidad, obras que para nuestra habilidad serían imposibles de realizar, la gracia de Dios operando sobre nosotros y en nosotros harán que esas obras sean posibles en nosotros. En fin, la gracia no solamente es un concepto del Nuevo Testamento, sino que siempre ha estado presente como un poder habilitador en la vida de los creyentes y de los hombres de fe. Sin embargo, la gracia que vino a través de Jesucristo nos establece como justos delante de Dios a través de la fe, pero también funge como la habilidad que nos permite realizar estas obras que te acabo de mencionar. La vida cristiana sin gracia se puede definir como una vida religiosa, como una vida sin vida, es decir, como una vida religiosa sin vida, como solamente costumbres, como solamente una lista de reglas y de leyes por seguir, como si fuéramos un huevo solamente con el puro cascarón, pero sin la esencia, porque la gracia de Dios es Dios mismo en nosotros. No podemos decirnos creyentes si no creemos, comprendemos y experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas de manera cotidiana. Tú y yo debemos todos los días aprender a experimentar y a vivir en la gracia de Dios. Dios no nos manda a vivir en temor. Dios no quiere que vivamos bajo el yugo de la ley, sino quiere que vivamos en libertad, en la gracia de Dios. Pero como te dije, algunos ministros, algunas personas, algunas con una mala intención, toman esta verdad de la gracia para torcerla, para pervertirla, para enseñarle a la gente que la gracia de Dios es un permiso para hacer lo que nosotros querramos. Y yo quiero enseñarte a través de la palabra, a través de unos versículos que la Biblia nos da, que esto no es así. Queremos empezar a desarrollar este concepto con algunas preguntas que yo mismo me hice y que entendí que muchas personas también se hacen acerca del concepto de la gracia de Dios, de la verdad de lo que es la gracia de Dios. La primera pregunta para ayudarnos a comprender verdaderamente lo que es la gracia de Dios es: ¿cómo recibimos la gracia de Dios? ¿Cómo puedo recibirla? ¿Qué puedo hacer para recibir la gracia de Dios? Y esta pregunta es un poco complicada de responder, porque si es gracia y yo hago algo para recibirla, si tengo aunque sea un pedacito del mérito, aunque sea muy poquito, ya no sería gracia, ya no sería un regalo. Entonces, la recibimos desde el momento en el que creímos en Jesucristo. La recibimos en el mismo instante en el que hemos creído en el Evangelio, en la palabra de Dios. En ese momento recibimos la gracia, pero el haber creído también fue una gracia de Dios. Es decir, que la recibimos por fe, y esta fe es también un don de Dios. ¿Dónde dice eso, hermano? Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Fuimos salvos por gracia a través de haber creído, a través de la fe. Y dice después: y esto no es de ustedes, sino es don de Dios. Es decir, que recibimos la gracia, pero no la pudimos haber recibido si no hubiéramos creído. Y no hubiéramos creído si no hubiéramos recibido de Dios la fe para poder creer en el Evangelio. Es decir, que es por gracia. La fe que recibimos nos fue dada por gracia. No es porque éramos más inteligentes, no es porque éramos más humildes, no es porque sabíamos más de la Biblia. Muchos de nosotros, como yo, el que les habla, era alguien que no sabía nada de la Biblia. Jamás en la vida había yo leído la Biblia, pero un día escuché a un hombre, a nuestro pastor, al apóstol Roy, predicar, y ese día Dios habló a mi corazón, la fe entró a mi vida y me dio la gracia también para creer y para recibir la palabra de Dios que tiene poder para salvar. Entonces, resumiendo este punto, la gracia la recibimos por gracia mismo, a través de la fe. ¿Qué cosas impiden? La segunda pregunta es: ¿qué cosas impiden o me estorban
para recibir la gracia de Dios? Solamente en esta pregunta nos podemos llevar más tiempo todavía. La primera cosa es la falta de perdón. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo dice: porque vuestro Padre que está en los cielos no perdonará las ofensas. Es decir, el perdón de los pecados no puede ser efectivo en nuestras vidas. El perdón de Dios no puede ser efectivo en nuestras vidas, aunque ya nos ha sido dado. No es efectivo en nosotros el perdón de Dios. Esa gracia no se hace efectiva en nosotros hasta que nosotros perdonemos las ofensas a los hombres. Porque Él dijo: si no perdona las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará las ofensas. Y eso es la gracia de recibir el perdón de pecados. Hoy ya no tenemos que matar a un becerro, hoy ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén a llevar las ofrendas que son animales y holocaustos para que nuestros pecados sean perdonados. Ya no tenemos que hacer eso. Ahora solamente a través de la fe recibimos el perdón y la justificación. Pero si no perdonamos, ese perdón y esa justificación no puede ser efectiva en nuestra vida, aunque ya nos pertenece. Es decir, que la falta de perdón es un impedimento y nos estorba para recibir la gracia de Dios. La segunda cosa que está en Hebreos es la raíz de amargura. La raíz de amargura es un árbol que ocupa un espacio en el terreno en el que Dios quiere sembrar su palabra y su verdad, su palabra que tiene que ver con la gracia de Dios. La raíz de amargura está impidiendo y está ocupando el terreno en el que Dios quiere sembrar la palabra de verdad, la palabra de gracia y de verdad. Entonces, mientras la raíz de amargura esté en nuestro corazón, que puede venir a través de la falta del perdón, puede venir a través de la frustración y a través de algunas otras cosas, la raíz de amargura puede ser un gran impedimento para recibir la gracia de Dios y nos puede estorbar. Como dice en Hebreos: mirad bien que entre vosotros no brote ninguna raíz de amargura, no sea que os estorbe para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios en alguna de sus connotaciones que vamos a ver más adelante. 3. La otra cosa que nos impide recibir la gracia de Dios es la soberbia. La soberbia, por eso dice Santiago que Él da mayor gracia, porque está escrito que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. La actitud de nuestro corazón va a determinar si soy una persona que puede recibir la gracia de Dios, ese poder habilitador, ese poder que me va a llevar a hacer las obras imposibles, ese poder que me va a llevar a vivir una vida libre, plena en Cristo Jesús. Ese poder no lo podré recibir si soy una persona altiva, si soy una persona soberbia, porque va totalmente en contra del mismo concepto de gracia. Ser una persona altiva, ser una persona soberbia, ser una persona con un espíritu altivo, va totalmente contrario, es totalmente al revés de lo que es el concepto de la gracia en sí. Así que no lo puedo recibir. Y Él da gracia a los humildes. Estas son las 3 cosas que nos van a impedir recibir la gracia de Dios. Una tercera pregunta, y con esto ya empiezo a desarrollar un aspecto clave de la gracia de Dios. ¿Cómo crezco en gracia? ¿Cómo crezco en gracia? Esta pregunta yo me la he hecho muchas veces, porque si veo que la gracia es el poder de Dios sobre mi vida, es la misma persona de Cristo en mi vida. La gracia de Dios es el poder habilitador que me lleva a hacer cosas imposibles, que como vi en algunos ejemplos que les di de hombres de fe, que la gracia de Dios en ellos operó de una manera extraordinaria y sobrenatural. Yo quiero esto en mi vida, pero ¿cómo puedo hacer que eso crezca y sea de una mayor dimensión en mi vida? Bueno, he aprendido esto a través de la Escritura. ¿Se puede crecer en gracia o solamente es una porción de gracia la que tengo? Y sí se puede crecer en gracia. De hecho, en Lucas capítulo 2, 52, habla de cómo Jesús crecía en gracia y sabiduría delante de Dios. El versículo 52 de Lucas capítulo 2 dice: y Jesús crecía
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que podemos, si Jesús creció en gracia, nosotros también podemos crecer en gracia delante de Dios y para con los hombres. Es decir, que a Dios, vamos a resumirlo de esta manera, que la gracia de Dios estará delante de sus ojos para con nosotros y nosotros para con Él. Es decir, le vamos a caer bien a Dios y va a haber una gracia para que le caigamos bien a otros también. ¿Te acuerdas de José? José, mientras estaba en la cárcel, dice que Dios lo puso en gracia con el administrador de la cárcel y que aún él lo puso como este carcelero lo puso como el administrador de la cárcel, porque había algo en José que le caía bien, que inspiraba confianza, que inspiraba que José era un hombre de bien. Y entonces este carcelero lo puso como administrador. La gracia de Dios hace que las demás personas te vean como una persona confiable, como una persona de bien, como una persona que es agradable a sus ojos. Así era Jesús. Mientras Él crecía, Él se convertía en una persona agradable a los ojos de Dios, pero también agradable a las demás personas. Jesús era confiable, era una persona en la que se podía confiar, inspiraba confianza. Esa era la gracia de Dios en Él. Conforme crecemos, entonces, si ya vimos el versículo clave que leí acerca de cómo recibir la gracia de Dios, crecer en sabiduría, pero aquí dice que crecía en sabiduría, pero tomando el versículo de Santiago que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, si queremos recibir una mayor porción de gracia, no significa que tenemos que hacer más cosas o menos cosas, sino tenemos que ser más humildes. Entonces, la clave no está en hacer o dejar de hacer. La clave está en comprender, en entender, en tener luz acerca de una verdad, para que esa verdad nos deslumbre y nos lleve a ser más humildes. ¿Cómo crecemos en humildad? Conforme crecemos en humildad y en obediencia a su palabra, la gracia de Dios sobre nuestras vidas será mayor en nuestras vidas. Yo quiero que leamos, por favor, este versículo que te mencioné en Santiago. Dice: ¿o suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, para crecer en gracia, una vez más cayendo en este punto, la humildad es la clave. Si queremos crecer en gracia de Dios, si queremos tener una manifestación mayor de la gracia de Dios en nuestra vida, una mayor plenitud en Cristo Jesús, la humildad es la clave. Pero ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La humildad es tener un claro entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Un claro entendimiento, una comprensión completa y plena de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios y quiénes somos nosotros para Dios. De esa manera reconocemos que Dios es quien ha establecido su voluntad y yo debo someterme con contentamiento a esa voluntad. Y de esa manera Dios me habilita con una mayor gracia para realizar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, que esa gracia de Dios viene a mi vida cuando yo estoy sometido por completo y con contentamiento. No es así de que, bueno, me someto a Dios porque tú ya lo quisiste,
sino con alegría en mi corazón, como está escrito, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, comprender quién es Dios, comprender su voluntad y someterme humildemente y con contentamiento a esa voluntad, a mí me permite recibir una mayor gracia para realizar esa voluntad de Dios. El ejemplo es Jesús. A Jesús su comida era hacer la voluntad del Padre. Y como al Padre le era agradable ver a Jesús, como Jesús, la voluntad del Padre era prosperar en su mano, el Padre le daba mayor gracia delante de los hombres. El Padre le daba una mayor gracia delante de las demás personas. No solamente una gracia de que le daban confianza a la demás gente, sino la gracia y el poder habilitador del Espíritu Santo para hacer las obras que Jesús hizo. Una gracia de Dios mayor viene cuando tú y yo nos sometemos a la poderosa mano de Dios con humildad y con contentamiento. Y por eso es que a veces los niños tienen mayor gracia, porque ellos saben sus limitaciones, sin embargo sueñan. Y a veces ese soñar con cosas imposibles, pero comprendiendo sus limitaciones, les provee una mayor gracia. Por ejemplo, la vez pasada, mi hija quería comprarse un juguete, una cosa, y no recuerdo qué era lo que quería comprar, y yo le dije, bueno, el juguete cuesta tanto, y obviamente ella no tenía para comprarlo, pero junta el dinero y después te llevo a comprarlo. Entonces su solo esfuerzo, sabiendo que yo sé que ella no iba a juntar el dinero con lo que recibía, pero su solo esfuerzo, su humildad y su actitud, a mí como padre me agradó y me derritió el corazón y me hizo, yo te voy a ayudar con la otra parte. No había juntado nada, pero había una gracia en ella, mis ojos veían esa gracia y esa gracia me llevó a actuar de esa manera para con ella y ella recibió de mi parte esa gracia de un regalo. Entonces, cuando usted y yo nos sometemos con contentamiento y con humildad a la voluntad de Dios, porque entendemos quién es Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que ha preordenado todas las cosas y que cada día de mi vida Él también lo ha preordenado, y que aún yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Cuando yo tengo un entendimiento de estas cosas, las creo, las vivo, las disfruto, hay una gracia mayor de Dios sobre mi vida. Entonces esa es clave, la humildad es clave para poder recibir una mayor gracia de Dios. Ahora, ¿qué no es la humildad? La humildad no es creernos menos que otros. La humildad no es creernos menos o hacernos menos personas de lo que somos en Dios, sino es ver a otros y tratarlos como mayores y tratarlos como mayores que nosotros sin perder el valor que nos ha sido dado por Dios. Yo creo que el mejor ejemplo sigue siendo Jesús. El día que Él sabía que había recibido todas las cosas de su Padre, de dónde venía y hacia dónde iba, quién era Él, que le iba a ocupar el trono a la diestra de Dios. Ese día Él tomó la toalla, tomó un traste con agua, se inclinó delante de sus discípulos, delante de los que le debían de servir a Él, delante de aquellos hombres que deberían dar su vida por Él. Él se inclina y le lava los pies. Esa es humildad. El tratar a los demás como mayores sin que yo pierda el valor que Dios me ha dado a mí. Tener yo un claro concepto de quién es Dios y que soy delante de Dios sin importar a quién sirvo. Y eso es un concepto que no es fácil de entender y de realizar para ninguno de nosotros, porque la carne, nuestro ego impide que tú y yo veamos la realidad de quiénes somos delante de Dios. Y en ese tipo de cosas Dios constantemente nos estará probando. Y cuando digo constante, no es cada semana ni cada mes, sino todos los días seremos probados en esto, porque Él quiere darnos una mayor gracia.
Él quiere darnos mayor gracia y por eso Él quiere trabajar en nosotros para que el espacio en nuestro corazón de una mayor gracia esté disponible. Tampoco la humildad tiene que ver con una situación paupérrima en mi economía. Tampoco la humildad es ser miserable. La humildad, como te dije, es simplemente saber quién soy en Dios, quién es Dios y quién soy para Él. Eso es humildad. Desde ahí, desde esa verdad comprendida, todo lo demás será más fácil de ser y de hacer. Aprender a vivir en humildad desata sobre nuestras vidas una sobrenatural gracia de Dios, ya que Dios puede confiarnos un mayor poder, una mayor autoridad y una mayor influencia, porque sabe que usaremos su gracia a favor de su reino y no a favor de nosotros. Dios da suficiente gracia para afrontar todos los retos de fe que tengamos por delante, siempre y cuando dependamos por completo de Él y de su palabra. Hay muchísimo más que hablar sobre la gracia de Dios, pero aquí tú que me estás escuchando, la gracia de Dios vino a tu vida a través de Jesucristo el día en el que tú le recibiste a Él en su corazón, el día que tú recibiste su palabra en tu corazón. Ese día la gracia de Dios, Jesucristo, el regalo de Dios, vino a tu vida. La virtud de Dios vino a morar dentro de ti. Pero esa gracia tiene que crecer conforme tú y yo, con contentamiento y con humildad, nos sometamos a la perfecta voluntad de Dios. Quiero orar y deseo con todo mi corazón que en tu casa abunde la gracia y la paz de Dios en tu casa. Es todo lo que necesitamos, no necesitamos más que la gracia y la paz de Dios, y la tenemos que guardar, y todas las demás cosas Dios las añadirá a nuestra vida, todo lo que nos pueda hacer falta. Así que si tú tienes alguna falta de alguna necesidad, falta de un bien, no te preocupes, Dios es un Dios informado. Él sabe cuánto cuesta lo que te hace falta, Él sabe cuánto cuestan los útiles de tus hijos, Él sabe cuánto cuesta la medicina, el medicamento que tienes. Dios es un Dios informado. Ten gracia y ten paz, y si tú confías, si tú le pides con confianza, recibirás lo que le pides en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar para terminar esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que te ayude también en tu crecimiento espiritual. Recuerda que tenemos que ir en un constante crecimiento, y también quiero animarte a que todos los domingos vengas a nuestra reunión. Si tú estás sano, si tú no tienes ningún síntoma, ven aquí a nuestra reunión. Aquí también la gracia de Dios se derrama todos los días que nos reunimos. La bendición de Dios y la vida eterna, Dios la envía cuando estamos juntos y en armonía. Así que te invito a que vengas y que animes a otros también a venir. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mi familia espiritual. Te pido por mi casa espiritual. Te pido por mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu paz sean multiplicadas en cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que todos los obstáculos, Señor, que ellos tengan gracia para poder superarlos en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia cada día aumente en nuestras vidas conforme, Señor, crecemos en estatura y también en sabiduría y en humildad. Ayúdanos, enséñanos a comprender estas verdades para que podamos vivirlas, disfrutarlas e inspirar a otros también para que ellos también puedan disfrutarlas. En el nombre de Jesús te bendigo, te doy gracias, Señor. Bendigo a mi casa espiritual, bendigo a mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por escuchar. Espero que entre ustedes comenten este tema que es tan hermoso, tan precioso, tan incomprendido también por muchos a propósito, pero también de tanta bendición cuando lo entendemos y cuando lo vivimos en nuestra vida. Coméntalo ahí, y también si me mandas ahí a mi Facebook algún mensaje de hermano, alguna pregunta que tengas, con mucho gusto te la respondo. Como ya sabes, aquí los domingos estamos también. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Un saludo de parte de mi familia para ti. Bendiciones.